Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a grabar, como es usual, nuestro cierre semanal del mercado. Hoy, viernes 6 de agosto, bastante interesante lo que sucedió esta semana. Vamos a hacer un resumen de qué fue lo que encontramos en el calendario económico bastante interesante. Sobre todo hoy viernes terminamos una jornada bastante volátil, sobre todo en activos como por ejemplo el oro, que ante un dato muy sorpresivo de parte de la creación de empleos no agrícolas, pues movió bastante el mercado. Ya lo vamos a ver más adelante, un momento mientras que configuro la pantalla. Listo, entonces, bueno, nos vamos directamente a saber qué fue lo que pasó desde el día lunes. La verdad, el inicio de semana fue con muy poca información, el calendario económico bastante vacío de alguna manera. Si se dan cuenta, pues bueno, inicialmente tuvimos los datos de PMI para el sector manufacturero para Estados Unidos. El índice de PMI para Estados Unidos para el sector de la industria fue bastante positivo, mientras que pues teníamos ciertas divergencias como el índice de precios de fabricación, que el índice, perdón, el índice divergencias a favor, perdón, del PMI, como por ejemplo el índice de precios de fabricación, que demostraba una disminución, digo, un dato aumentado, perdón, el índice del empleo para julio demostraba un aumento en 52,9 contra el dato anterior de 59,2. Adicionalmente, el índice de precios de fabricación se ubicaba en 85,7 contra lo esperado del mercado de un mayor índice de precios para la fabricación. Entonces, digamos que en general el sector de la industria ya nos arrojaba unas buenas señales para Estados Unidos a inicios de la semana, en que estos datos no, digamos que no se esperan que tengan mucha volatilidad en el mercado. Adicionalmente a eso también tuvimos el índice del empleo para julio, que fue bastante positivo, digamos que prevenía un poco al mercado y anunciaba ligeramente de alguna manera unas muy correctas expectativas para el mercado laboral en Estados Unidos. También teníamos lo que es el índice de PMI para Europa, arrojaba un dato bastante positivo, 62,8, aunque se reducía respecto al dato anterior, era más de lo que esperaba el mercado. Pues también vemos unas ligeras divergencias en países como por ejemplo Italia y Francia, más que todo en Italia, con el índice industrial, el PMI industrial de Francia, pero vemos que en el ponderado y sobre todo impulsado como por ejemplo con países como países como por Alemania, pues en general la zona europea se ubicaba igual que en Estados Unidos, con unos datos bastante positivos a inicios de semana. El día martes no tuvimos grandes variaciones en los datos, solamente tuvimos los pedidos de bienes duraderos, los cuales aumentaron en 0,9. Eso sí, se redujo mucho este dato frente al dato anterior, que era de 3,2, pasó a 0,8, y aunque el dato se ubicó por encima de las expectativas, pues hay un cambio muy abrupto de un momento a otro, y lo cual tiene sentido, sobre todo con la disminución eh, pues digamos, primero con la inflación que se está dando y segundo con la disminución de las ayudas que está dando el gobierno estadounidense, y no solo la disminución, sino que muchas de ellas se acaban en este mes de agosto. Adicionalmente, el cambio de inventario crudo, pues le da, digamos que un poco de volatilidad al mercado de petróleo. Adicionalmente a eso no tuvimos nada interesante que mencionar, tan solo la inflación de PPI para la zona europea se ubicaba en 1,4 contra el dato anterior de 1,3, igualmente bastante bajo. Eso sí, el índice de precios del productor se mantiene en unas cuotas altísimas que probablemente después se traspasen al consumidor. El día miércoles ya comenzábamos con una jornada de resultados más interesantes. Hablábamos directamente del Informe Nacional del Empleo ADP con una lectura bastante negativa de 330.000 contra el dato anterior de 680.000 y contra lo esperado por el mercado de 700.000. Digamos que aquí ya el mercado del empleo comenzaba un poquito como a cojear en Estados Unidos, comenzaba como a darnos como indicios negativos.
de lo que sería el dato más importante, que es el de la creación de empleos no agrícolas que se reveló el día de hoy y que como vemos salió bastante positivo. Adicionalmente, para el Reino Unido también tuvimos un dato muy positivo para el PMI de servicios, que pese a que disminuyó con el dato anterior, igual se mantiene por encima de las expectativas y nos indica que, bueno, expansión económica en este sector para Inglaterra y es un sector que tiene muchísimo peso para la economía de este país. Por otra parte, España nos da digamos que un ligero impulso negativo en relación al sector de servicios en este país y de igual manera lo hacía Alemania, lo que en general ponía a la zona europea con una perspectiva un poco negativa respecto al sector de servicios, que recordemos que representa alrededor del 60-70% para la economía europea, entonces bastante peligroso este dato a mitad de semana. Adicionalmente tuvimos otros datos bien interesantes como el índice del empleo no manufacturero, se ubicó en una cuota positiva, los índices de precios pagados se ubicó por encima del precio anterior em, y el índice de actividad empresarial para julio se ubicó en una cuota positiva. Digamos que en general Estados Unidos hasta el día miércoles nos da una cuota un poco mixta en el sector del empleo y nos recordaba de alguna manera que la inflación aún seguía presente en Estados Unidos, aumentando en ciertos rubros más que otros, por supuesto. Eso sucedió el día martes, el día de ayer. Bueno, y también cabe recordar que a lo largo de esta semana también tuvimos unas conferencias importantes de parte de algunos mandatarios de la FEP. Uno de ellos mencionaba, Claridad específicamente mencionaba que y daba como esa cuota más cercana respecto a qué podría pasar con la política monetaria, mencionando que lo más seguro, o digamos que con una presunción al mercado acerca de una posible llegada de cambios de política monetaria expansiva no convencional, o que se llamaría el quantitative easing a lo largo de este año, mientras que la tasa de intervención sí la pronosticaba con cambios alrededor del 2023, inclusive 2022, pero esa fue la perspectiva. En Reino Unido, digamos que las visiones acerca de la política monetaria se mantienen muy iguales a lo que piensa Estados Unidos, aunque probablemente su postura es un poco más lapsa. Pues nos representaba eso el día jueves, ¿no? Con el programa de QE que no cambió, la tasa interbancaria tampoco cambió, y pues las actas de la reunión no nos agregaron mayor información a lo que ya sabemos de una política un poco más laxa en el Reino Unido. Por otra parte, el día de ayer, las solicitudes por beneficio de desempleo se ubicaban en una cuota negativa, 385.000 contra el dato anterior de 400.000 y contra lo esperado del mercado por 380.000. Digamos que no varía mucho, no nos daba ninguna sorpresa este dato y ya digamos que era la antesala para el dato del día de hoy. En relación al empleo, los pedidos industriales para Alemania se ubicaron en una cuota negativa contra el dato anterior de 55.5. El dato que se reveló fue de 29.9. Tuvimos otros datos menores en Estados Unidos, pero por supuesto esto fue lo más importante. El día viernes y el dato, digamos que bomba, por así decirlo, el dato realmente importante el día de hoy fue este dato de acá, el cambio de empleo no agrícola se ubicó en 943 contra el dato anterior de 938 y la previsión del mercado de 900.000. Esto, por supuesto, puso al dólar americano con un impulso alcista importante, con unas mayores perspectivas positivas para el mercado, para en general, para la economía estadounidense. Además, la tasa de desempleo se vio en unos niveles realmente importantes, bajos, señalando una caída desde 5.9, ubicándose el día hoy en 5.4 la tasa del desempleo. Adicionalmente, pues para Estados Unidos teníamos, perdón, para Canadá teníamos unos datos muy ligeros en relación al cambio del empleo, que no nos agregaba mucha información positiva respecto al país canadiense, ¿no? Esta fue la información a lo largo del día. Por supuesto, el día de hoy hubo gran volatilidad en los mercados, sobre todo un impulso ligeramente alcista para el dólar, inclusive para la renta variable, y por supuesto negativismo en activos refugios, como por ejemplo el euro, perdón, el oro, que hoy vi una caída que no se veía desde el año pasado. En relación a qué sucedió a lo largo de la semana con los mercados particularmente, podemos observar que una de las variaciones más grandes se dio en el euro contra el dólar australiano. El euro recuperó un terreno positivo de 1.4% frente al australiano y de igual manera la libra esterlina se apreció
positivamente contra el dólar americano en 1,13%. De igual manera, la libra esterlina se apreciaba en 1% frente al dólar neozelandés. También tuvimos una variación bastante positiva y es la libra esterlina apreciándose contra el dólar australiano en 1,34%. En general, el dólar australiano tuvo unas caídas bastante fuertes, como lo están observando en los pares que les acabo de escribir, pero igualmente también cayó bastante fuerte contra el yen japonés en una variación del 1%. Em, y de igual manera, el australiano cayó frente a una de las divisas que tampoco lo hizo muy bien esta semana, que fue el dólar canadiense, pero al final el dólar australiano fue peor inclusive que el dólar canadiense. De igual manera, el neozelandés aprovechó esta semana de positivismo en el mercado en su moneda para sobrepasar ganancias frente al dólar australiano. En general, ese es el panorama. Podemos hablar de que el euro le fue mejor al dólar, por lo menos si los comparamos los dos pares, el euro se apreció 0,86%. En relación a el comportamiento del dólar americano, podemos ver que el dólar americano cayó 1,5% frente al franco suizo. Y también podemos observar que el dólar australiano se ubicó en una cuota negativa frente al dólar americano. A pesar de que el dólar americano no tuvo un gran digamos que rendimiento esta semana, podemos observar que pues, se mantuvo en un comportamiento ligeramente positivo. Eso sí, aislando el evento del día de hoy, en donde el dólar estuvo una gran apreciación el día de hoy, pero en el macro, digamos que semanalmente, el dólar americano no actuó como se esperaría. En relación a la renta variable, mayoritariamente positivo. Tuvimos algunas divergencias en indicadores españoles no tan importantes como el IBEX 35, por supuesto, pero también algunas divergencias muy ligeras negativas. En general, la renta variable positiva. El Nifty 50 se apreció un 3% el día de hoy, el IBEX un 35, un 2%, el Eurostoxx 50, un 2%. De igual manera, el DAX alemán con una muy buena apreciación el día de hoy, igual que el FTSE 100, el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones en una menor variación para el dólar, perdón, para las bolsas americanos, se presentaron unas variaciones del 1% a lo largo de esta semana. El Hansen igualmente trató de recuperar, de mantener las ganancias que ganó ya desde hace unos días y se ubicó cercano al 1% positivo esta semana. En general, la renta variable pues, positiva, pero ponderando un muy buen rendimiento de la renta variable en Europa esta semana. En el diario, en el análisis diario, el oro, lamentablemente, sobre todo por el evento el día de hoy, perdió bastante terreno, perdió alrededor de 2,4% diario y semanalmente se ubica en 2%. En general, la variación semanal y diaria no divergen muchísimo. Si se dan cuenta, mayoritariamente estamos en un terreno negativo en la variación semanal, recargando que el petróleo Brent y el WTI perdieron a lo largo de la semana un 7% frente a la debilidad del mercado para esperar una mayor demanda por petróleo a lo largo de este semestre y por un menor apetito pues frente a esta materia prima. Igualmente el platino, el cobre, la plata y el oro pierden bastante terreno. Por ejemplo, el oro, que es el que menos perdió 2,86 esta semana, y el que más perdió, siendo el platino, perdió 6,55, unas variaciones realmente, digamos que difíciles esta semana para el oro. Por otra parte, el café y el maíz ya acumulan variaciones de igualmente negativas. El café, a pesar de estar en movimientos correctivos esta semana, no varía mucho negativamente, tan solo corrige 1,93% frente a los máximos históricos que logró hace pues, sesiones anteriores, con la afectación en la oferta de parte de Brasil, el mayor productor de el café. Adicionalmente, hay que resaltar también lo bueno, el gas natural se aprecia bastante positivo esta semana y de igual manera el maíz, el trigo, el azúcar y el algodón se aprecian en una cuota positiva. Alrededor del azúcar es el que más se aprecia el día de hoy, con una variación del 3,61 a lo largo de esta semana. Esas materias primas, en general, el panorama en criptomonedas cerró esta semana bastante bien, recuperando cuotas altísimas, superando los $40,000 para la criptomoneda, superando los $2 para el Ethereum, unas cuotas muy buenas, un panorama bastante bueno esta semana para las criptomonedas.
El Bitcoin, por ejemplo, se apreció un 9%, mientras que el Ethereum se apreció un 23%, Binance Coin 10%, Cardano 11% y Polkadot 36%, bastante positiva las variaciones semanales. En general, para las criptomonedas, esperemos que el mercado siga así y de igual manera positiva, aunque a pesar de lo que les estoy mencionando, del positivismo en las criptomonedas, los mercados cada vez se acercan y sobre todo las cotizaciones de activos como Bitcoin y Ethereum se acercan a techos importantes que hay que romper. Específicamente hablando de Bitcoin, superando los 43.000 y Ethereum superando los $3. Vamos a ver qué sucede a lo largo de la siguiente semana, un mercado bastante positivo para esta semana. Eso fue lo que pasó esta semana. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que esta información les haya servido. No me queda nada más que agradecerles y espero que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.